Aditivos de superficie Afcona, agentes nivelantes y deslizantes. Parte 1. Tensión superficial e interfacial. El deslizamiento en una pintura puede referirse en términos de las sensaciones que experimentamos al tocar una superficie recubierta. Sin embargo, esta característica sirve como herramienta de protección que evita y previene rasguños sobre las superficies protegidas. Por otra parte, la nivelación puede observarse visualmente en términos de evidenciar si la superficie pintada está lisa, sin curvas o patrones irregulares. De esta manera, una superficie lisa y plana le da a los objetos recubiertos un aspecto atractivo y elegante. Por lo tanto, la mayoría de las pinturas necesitan una buena propiedad de nivelación a fin de realzar la belleza de los objetos que están protegidos o decorados. Nuestro afiliado Afcona Additives produce diversas gamas de aditivos de deslizamiento y nivelación, tanto para recubrimientos base agua como base solvente, los cuales químicamente están basados en modificaciones de dimetil polisiloxano, poliacrilatos puros y poliacrilatos con modificaciones de fluorocarbono. Antes de hablar de estas familias de agentes nivelantes y deslizantes, hagamos una aproximación teórica al concepto de tensión superficial a partir de unas definiciones básicas. Superficie. El término superficie comúnmente se asigna al límite entre una fase condensada, líquida o sólida, y un gas o un líquido. Interfase. Como interfase se define la frontera de unión entre dos regiones espaciales ocupadas por diferente materia o por materia en diferentes estados físicos. Líquido-líquido, líquido-gas, líquido-sólido, sólido-gas y sólido-sólido. Tensión superficial. La tensión superficial es un fenómeno que se manifiesta producto de las interacciones por fuerzas cohesivas entre las moléculas de un material sobre una superficie, puesto que las moléculas presentes en la superficie no se comportan como aquellas que están al interior. Como se muestra en esta representación, en el interior las moléculas se encuentran en un estado de equilibrio entre ellas, mientras que en la superficie se evidencia un desequilibrio debido a la falta de fuerzas opuestas de igual cuantía en la interfase. La tensión superficial, cuyo símbolo es lambda, se define comúnmente como una fuerza que actúa en un material para adaptarlo a ocupar la superficie más pequeña posible bajo unas condiciones dadas. Las materias primas que se utilizan en la industria de pinturas y recubrimientos tienen diferentes tensiones superficiales debido a las interacciones particulares de cada una de sus moléculas constitutivas, las cuales tienen diferentes fuerzas que finalmente determinan la tensión superficial del material. Mientras más fuertes sean estas fuerzas, más alto será el valor de tensión superficial. Las fuerzas intermoleculares generalmente se dividen en dos segmentos: fuerzas dispersivas de London, fuerzas polares, como lo son las atracciones dipolo-dipolo, los puentes de hidrógeno y los enlaces iónicos. De esta manera, la tensión superficial total de un material se debe a la suma de la contribución de las fuerzas dispersivas y de las fuerzas polares, y así el formulador de pinturas deberá considerar la naturaleza de las materias primas que utiliza y sus enlaces a la hora de interpretar los fenómenos de superficie que están ocurriendo en su formulación final. Las fuerzas dispersivas y polares son de diferente intensidad y típicamente son, según se muestra en la tabla siguiente. La tensión superficial de algunos materiales comunes utilizados en pinturas es: en la industria de las pinturas, el formulador debe tener presente la tensión interfacial a la hora de diseñar un producto o resolver problemas. El entendimiento de la tensión interfacial es un asunto muy importante en la tecnología de las pinturas, que ayuda a resolver muchos problemas técnicos cuando se observan defectos. En términos generales, la tensión superficial interfacial se define como la tensión superficial en la superficie que separa dos materiales no miscibles.
De esta manera, la tensión para la interfase sólido-líquido es de gran importancia en las pinturas líquidas, puesto que éstas corresponden a una dispersión en un medio líquido. El concepto de tensión superficial encuentra aplicación en la industria de las pinturas, puesto que la mayoría de los defectos en la superficie de una pintura, cuando ésta se aplica, se relacionan con la tensión superficial o con el gradiente de tensión superficial en el sistema. Tal gradiente o diferencia de tensión superficial en el sistema se convierte en una energía motora que genera movilidad de los materiales desde los que tienen baja tensión hacia los que tienen alta tensión superficial. Así, al hacer un ajuste fino de la tensión superficial de las pinturas que corrija la tensión superficial del sistema y su gradiente, se pueden resolver gran cantidad de defectos. Esto se logra mediante la adición de pequeñas cantidades de agentes nivelantes o deslizantes que tienen características surfactantes, es decir, que modifican la tensión superficial, y los cuales Afcona ha desarrollado a base de polidimetilsiloxano, copolímeros acrílicos o copolímeros acrílicos modificados. Los defectos de superficie comunes en las pinturas pueden solucionarse con la adición de estos aditivos. Afcona y Aquaterra ofrecen una amplia variedad de agentes nivelantes y deslizantes correspondientes a la serie 3000 de aditivos Afcona, los cuales ayudan a solucionar los defectos de superficie de una pintura. Contacte a su asesor comercial de Aquaterra para obtener más información al respecto. Aquaterra SAS. Confiabilidad a bajo costo.